Eso.
Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Hola, doctor, ¿cómo va? Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo van? Ya esperamos bastante y bueno, solo somos 45. ¿Qué más, doctores? ¿Cómo les terminó de ir? ¿Alguna observación Bien, bien, frente a lo que estamos desarrollando ayer? doctor. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Alguna duda por el momento? ¿O esperamos más bien a ver el resuelve de ese juez para que miremos bien un tema jurisprudencial importante? Explosión jurisprudencial, año 2008. Carga fuerte, Corte Constitucional, dando a conocer muchos derechos procesales, garantías procesales y adecuaciones en los procedimientos. Es un muy buen estudio y análisis que realiza este señor juez. Por favor, tomen nota de las sentencias, por favor, tomen mucha nota de todo lo que él habla. Hace un repaso bien importante de lo que hemos visto hasta el momento. Gracias, señor defensor. Bueno. Por favor. Gracias, doctor. Su señoría, como ya quedó bien claro y no hay discusión, la fiscal solicitó mi medida de aseguramiento con dos fundamentos constitucionales. Uno, Muchachos, ojo, aquí está ejerciendo la defensa técnica el procesado. Lo voy a dejar para que escuchen simplemente por ejercicio. Vuelvo y señalo, yo no soy partidario de eso, pero es un problema muy constante que ustedes se van a dar cuenta. El día que tengan de cliente a un abogado, se darán cuenta. evitar la obstrucción de la justicia y dos, el supuesto peligro para la sociedad y la víctima. De la obstrucción de la justicia. Miércoles. Yo, en mi calidad de secretario administrativo de Cundinamarca, podría. Tenemos un segundo que carguen. ¿Me escuchan bien? Bueno. Sí, señor. El audio se pega. Sí. Por eso estoy parando, porque el video sí lo veo un poco complicado. Un segundo, por favor. A ver si puedo poner el 5G. Segundo. Creo que ya. Cualquiera, señoría, cualquiera de ellas. Tiene 9 opciones, señoría. Cualquiera estamos dispuestos a acatar. Entonces, señoría, en ese orden de ideas culmino mi intervención y espero considere esta petición que se eleva por parte de este defensor. Gracias, señor. Bien, gracias, señor defensor. Bueno. Por favor. Gracias, doctor. Su señoría, como ya quedó bien claro y no hay discusión, la Fiscalía solicitó mi medida de aseguramiento con dos fundamentos constitucionales. Uno, evitar la obstrucción de la justicia y dos, el supuesto peligro para la sociedad y la víctima.
De la obstrucción de la justicia dijo que yo, en mi calidad de secretario general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, podría interferir en la investigación penal que alentaba la Fiscalía. No era otra entidad. Ahí, entre comillas, está hablando de corrupción seguramente en la Fiscalía, ¿cierto? Si yo voy a meterme allá será por algo. Y segundo, respecto al peligro para la sociedad, dijo que si bien yo, Misael Alejandro Bautista, no tenía ni antecedentes ni reincidencia alguna, la sola gravedad de la conducta y sobre todo la pluralidad de los delitos que yo había cometido, porque ya me dijo que yo los había cometido, que se trataban de cohecho propio, concierto para delinquir y concusión, que fueron los tres que me daron a mí, sí hacían necesaria la medida de aseguramiento. Y respecto al peligro para la víctima, trajo a una magistrada del tribunal a quien pretendió pasar como víctima. Su señoría, de la obstrucción a la justicia y posible interferencia mía en la investigación, debo decirle que resulta que la investigación ya se cerró, ya hubo relación y descubrimiento probatorio de las partes, desapareció la posibilidad de interferir en esa investigación, las pruebas están aseguradas. Segundo, el peligro para la sociedad. Está derivado o fundado única y exclusivamente en la supuesta gravedad de las conductas que ya da por hechas y de la pluralidad de los delitos. Pues resulta, su señoría, que eso ha desaparecido totalmente, porque de los 3 delitos que a mí me imputaron, resulta que se quedó en uno, y ni siquiera fue concusión, ni fue cohecho, ni fue el supuesto concierto para delinquir que tanto me agravó él. A mí me imputaron fue que una coautoría de concusión, una sola conducta, su señoría, y si la supuesta peligrosidad mía se deriva de la pluralidad de la conducta, se murió esa supuesta peligrosidad. Desapareció el fundamento de la pluralidad delictual, luego desapareció la peligrosidad que ella se derivaba. Y en cuanto a la supuesta peligrosidad para la víctima, resulta que la magistrada, su señoría, la magistrada que pretendía tal calidad de víctima, no solo está siendo investigada por cohecho propio, es que el señor fiscal no lo dijo acá, la señora magistrada está siendo investigada por concierto para delinquir y cohecho propio. No me interesa, señora, al punto. Y resulta que los señores que aceptaron cargos, que son los dos que dieron la plata, aceptaron cargos por dar o ofrecer. Qué coincidencia, ellos sí aceptaron cargos por dar o ofrecer, lo cual no dice el señor fiscal, y la señora magistrada siendo juzgada por cohecho propio, o sea, por recibir. ¿Dónde estoy yo ahí? Sino que además de que está siendo juzgada, tanto el juzgado 46 de conocimiento como el Tribunal Superior de Bogotá en Providencia confirmatoria del 14 de febrero le negaron la calidad de víctima. Y ni qué hablar de la supuesta interesia razonable, su señoría, de autoría o participación mía en el evento. Es que en entrevista rendida por la víctima, porque es que la víctima de este delito, su señoría, fue el alcalde o el concejal de Cota, el señor Balcero. Él es la verdadera víctima porque a él le quitaron 600 millones, dice por un lado, y 200 por otro. Resulta que esa víctima ya rindió una entrevista legalmente que tiene la fiscalía en el original, su señoría, en la que dice que yo, con foto y todo, con reconocimiento, dice, ese señor que está en la picota no fue el que yo estuve en la reunión que hicieron. Ese señor no fue el que me pidió plata a mí. Dice textualmente, en comillas, la fiscalía tiene a la persona equivocada. La persona que tiene detenida en la picota, que soy yo, es inocente. Lo dice el señor, la víctima del delito. La fiscalía tiene el original de esa prueba, su señoría. Segundo, el señor fiscal habla de que este proceso fue el desarchive de otro. Falso, su señoría. Eso es una lealtad de un tamaño grandioso. Resulta que a mí me formularon, o no me formularon realmente, porque eso fue un hecho que ocurrió en el tribunal y se compulsaron las copias por obvias razones. El presidente del tribunal compulsó copias para que la fiscalía investigara y se abrieron 2 investigaciones, una por los aforados y otra por los no aforados. Dentro de la investigación que se me abrió a mí en la Fiscalía Novena, correspondió al proceso 2012-0118, el señor Justo Iván Peñaranda, que coincidencialmente resulta ser el esposo de la magistrada involucrada, va y se mete y me mete una denuncia a mí en ese proceso, para decir que su esposita no había hecho nada, que eso fue el pícaro del secretario. Y el señor fiscal Noveno archivó ese proceso el 19 de junio del 2014 por inexistencia del hecho, su señoría. Después ya he recibido los testimonios de todos los que ahora traen aquí. Los mismos testimonios que recibió la fiscalía allá en ese proceso son los mismos que ahora trae el fiscal para pretender tenerme acá. Y esos testimonios lo que dicen es que yo no fui el que estuvo en ese, que no me conocen, que jamás han tenido contacto conmigo, que ellos no saben nada de mí ni por qué estoy allá. Pero el señor los trae otra vez en el 2015,
como se dieron cuenta que ese proceso 2012-0118 no surtió efecto, ¿qué hizo deslealmente la magistrada y el esposito? Se vinieron y me colocaron otra denuncia en el 2015 por los mismos hechos. O sea, yo estaba pendiente de un proceso 2012-00118 que yo hablé con el señor fiscal y le dije... Perdóneme, pero me interesa, yo entiendo Sí, cuál sí, es su sí. punto, pero enfóquese por favor en prórroga, porque usted me está dando argumentos desde responsabilidad, Sí. eso es en el juzgado 46 del circuito. Sí, señor. qué Al pena. punto. Entonces, lo cierto de todo es que la verdadera víctima del ilícito dijo que no era yo la víctima. Luego, entonces, lo que yo debo concluir entonces, su señoría, que no solo no se puede y no se debe prorrogar el término de esta medida, su señoría, sino que debe revocarse la medida de aseguramiento que pesa en mi contra, porque es una injusticia total la que se está cometiendo conmigo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Bueno, Doctores, un punto importante de lo que acaban de ver. ¿No se les hace algo extraño en esa petición que realizó la defensa material? Que no la hace el apoderado. No, eso se puede. Desde el ejercicio de la defensa material, se puede. Una cosa es la defensa técnica, que es el abogado, y otra la material. Lo puede hacer, no hay lío. ¿Algo más? Él habló de una prueba que tenía la Fiscalía General de la Nación, en la cual el testigo central de todo el proceso manifestaba que él no era el que había solicitado los dineros. Y dice, eso está en manos de la Fiscalía. Doctores, el juez no le va a ordenar a la Fiscalía. Venga, tráigame el elemento que dice el señor que está ahí. No lo va a ordenar. ¿A qué voy? Nunca, pero nunca vayan a hacer eso. Siempre tienen que buscar ustedes los medios necesarios para buscar el documento. Que es que la Fiscalía no lo quiere entregar, váyanse a una audiencia de búsqueda selectiva en base de datos. Y encuentran el documento. Primero radiquen una petición formal. Cuando diga que tiene reserva el documento, pues se van a una búsqueda selectiva. Hagan lo que tengan que hacer para llegar con el documento a la audiencia. Nunca digan, es que las pruebas están ahí en el despacho. Están ahí en la carpeta que tiene el fiscal. Porque eso y nada es exactamente lo mismo. Es decir, no hay prueba. Son ustedes, en la petición de ustedes, los que tienen que correrle traslado al señor juez, no la Fiscalía. ¿Listo? Recuerden que estamos en justicia rogada y las cargas son de las partes, doctores. De las partes. ¿Listo? Continuamos con el juez. para resolver la petición que comporta justamente la realización de la presente diligencia, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, se ha podido observar de la intervención de las partes que hay varios problemas jurídicos que tienen que ser abordados. En primer lugar, en lo que tiene que ver con los parámetros temporales habilitantes de la institución de la prórroga. Hago alusión a ello porque en su pretensión la Fiscalía lo ubica en el 17 de agosto del 2017. El doctor Bocanegra manifiesta que respecto a su prohijado hay un vencimiento teniendo en cuenta la fecha efectiva de privación de la libertad. Hay que tener en cuenta un aspecto elemental, y es que solamente se puede prorrogar lo que está vigente. Entonces la discusión tiene que versar primero sobre la vigencia. Manifiesta el doctor Bocanegra que efectivamente desde el 17 de julio del 2017 es que se encuentra privado de la libertad su prohijado, el señor Forero Molina, y que desde ese punto de vista pues tendría que tomarse esa fecha como punto de partida para poder determinar si efectivamente está o no vigente esa medida de aseguramiento y por esa vía si es prorrogable o no. El despacho considera que no está vigente y por esa vía que no es prorrogable. ¿Por qué razón? Primero, haciendo alusión a una corrección puntual. Nótese que el parágrafo primero, del artículo 307 hace alusión a la prórroga de la medida de aseguramiento. Es decir,
aquí no se entra a determinar la fecha de privación efectiva de la libertad, porque fíjense que el primer problema jurídico de discusión es captura, ¿verdad? Y la audiencia en la cual se impuso la medida de aseguramiento comportó o demandó 3 días para su realización. ¿Cuándo se impone la medida de aseguramiento? El 21 de julio del 2017. Aquí es donde quiero ser muy enfático y voy a tratar de hacer lo más claro posible para efectos de que ustedes tengan la posibilidad de interponer recursos. El problema jurídico es prorrogar o no una medida de aseguramiento. ¿Cuándo nace la vía jurídica de la medida de aseguramiento? El 21 de julio del 2017. Es decir, es a partir de ese momento que tiene que contabilizarse el término del año. ¿Por qué? ¿Por qué no puede contarse desde el 17 de agosto del 2017? Si se observa el contenido del artículo 177 de la ley 906, podrán verificar que allí se habla de los efectos de los recursos de apelación. Y el inciso segundo hace alusión a que el numeral primero es taxativo. Cuando se trata de medida de aseguramiento, el efecto es devolutivo. Fíjense que es taxativa la norma, es decir, no se suspende el efecto de la decisión jurídica sobre pretexto del recurso. ¿Eso qué quiere decir? Que la medida de aseguramiento de Efraín Forero Molina nació a la vida jurídica el 21 de julio del 2017. Si la prórroga o la petición de prórroga se busca ser resuelta el 31 de julio, es claro que el término está vencido. Y desde ese punto de vista, basta ese argumento para mencionar las razones por las cuales no se puede entrar a prorrogar la medida de aseguramiento del señor Forero Molina. ¿Por qué no se puede tener en cuenta la fecha del 17 de agosto del 2017 como lo demanda la Fiscalía? Porque allá lo que se hace es confirmar o reafirmar mejor la vigencia jurídica de la medida de aseguramiento impuesta. Por eso es que me parece que es absolutamente importante hacer énfasis en el efecto del recurso. Fíjense que no es capricho del juez, es taxativa la norma. Si ello fuera así, si efectivamente se tuviera que contabilizar el término desde el 17 de agosto del 2017, pues el señor Forero tendría que haber recobrado su libertad entre el 21 de julio del 2017 y el 17 de agosto del 2017. Pero el término de privación de la libertad que se da entre el 21 de julio y el 17 de agosto del 2017 se da, ¿por qué? Porque tiene una medida de aseguramiento impuesta en su contra. Entonces, fíjense que es el criterio normativo del recurso que permite verificar y clarificar por qué en su caso específico el término es de 1 año. Desde ese punto de vista, creo yo, absolutamente se supera cualquier discusión sobre la vigencia de la medida de aseguramiento en concreto y por esa vía la imposibilidad de prórroga. Haciendo énfasis en una cosa que quizá les parecerá formal, pero es criterio del despacho de manera horizontal. ¿Por qué no se puede pronunciar el despacho inmediatamente sobre la libertad? Porque puede eventualmente configurarse un escenario de menoscabo del derecho de contradicción. Más adelante desarrollar ese punto en concreto. Primera conclusión, primera persona procesada, Efraín Forero Molina, su medida de aseguramiento está vencida, no puede el despacho acceder a una prórroga de la misma. Segundo caso, Misael Alejandro Bautista. Este caso es más complejo. Este caso es más complejo ¿por qué? La función de control de garantías no es una función legal, es una función constitucional. No en vano esta figura la crea el Acto Legislativo 03 de 2002 cuando modifica el artículo 250 de la Constitución Política. Y ya que estamos hablando del artículo 250 de la Constitución Política, hay que ponerle mucha atención al numeral primero de ese artículo superior. ¿Por qué? Porque es donde se consagra desde el texto constitucional los fines de la medida de aseguramiento. Es decir, como lo mencionaba el doctor Gutiérrez, se hace alusión a que tiene que estar un fin constitucionalmente legítimo como faro guía de lo que va a ser la medida de aseguramiento. ¿Será que es una lectura un poco apresurada por parte del funcionario judicial que toma la decisión? No. Hay una sentencia que es muy importante, que es la sentencia C591 de 2005. En esa sentencia, la Corte Constitucional hizo un análisis transversal de constitucionalidad de la Ley 906 de 2004. Si se observa con atención, en esa sentencia se establece que el juez de control de garantías no depende jerárquicamente de la Corte Suprema de Justicia. No como un acto de capricho, no como una manera de quitarle la columna vertebral a la jurisdicción ordinaria. No, por el contrario. Lo que busca es dejar en claro que el juez de control de garantías es un juez constitucional. Lo que pasa es que tiene un marco delimitado de acción, que es el proceso penal. ¿Por qué es importante dejar en claro la naturaleza constitucional de la función de control de garantías? Porque tiene que cogerse de un sustrato constitucional para dirimir problemas jurídicos que se dan en el marco del proceso penal. Ya hago alusión a ello de cara justamente al planteamiento del doctor Gutiérrez en el caso de la segunda persona procesada del señor Misael Alejandro Bautista,
Porque esta clase de situaciones ni siquiera se dirimen con un aspecto eminentemente normativo, sino con un aspecto eminentemente principialista. El primer principio, el artículo 2 de la Ley 906 de 2004. Si ustedes miran los primeros 27 artículos del Código, se van a dar cuenta que los mismos se llaman principios rectores del procedimiento. El artículo 2 consagra el principio de libertad. Fíjense que no hablo ni del derecho ni de la regla de la libertad, el principio de libertad. ¿Por qué es importante citarlo? Porque si ustedes miran ese artículo 2, se van a dar cuenta que no habla de la afectación de la libertad cuando la persona ha sido condenada. Habla de la afectación de la libertad aquí, en sede cautelar, es decir, cuando se impone una medida de aseguramiento. ¿Por qué es importante ponerla de presente? Porque es que ese artículo 2, como principio rector de todo el procedimiento, tiene un núcleo constitucional muy importante. Entre otros, quizá el referente más válido en este momento, la sentencia C774 de 2001. Lo dejo expreso por si alguien quiere hacer uso de los recursos. Miren de cuándo es la sentencia. Ni siquiera es control de constitucionalidad de la ley 600. Es control de constitucionalidad del decreto 2700 del 91. Pero es sentencia fundacional del criterio, sobre todo de la explosión jurisprudencial que en el año 2008 se da sobre control constitucional de la institución procesal de la medida de aseguramiento. ¿Por qué es importante? Lo voy a decir en términos muy coloquiales. Porque lo que dice la Corte Constitucional en esa sentencia es, recuerden que para ese momento la única modalidad de medida de aseguramiento era la detención preventiva y quien la imponía era la Fiscalía. La Corte lo que dice es, ojo fiscal, si usted se coge solamente del código, usted tiene una medida de aseguramiento legal, pero no constitucional. Y desde ese punto de vista, pues, está habilitando la posibilidad de que se estudie si vulnera de manera directa el derecho de libertad y el derecho al debido proceso. ¡Ojo! ¿Por qué lo pone en esos términos tan fuertes la Corte Constitucional? Porque si cuando yo envío a prisión a una persona que ha sido condenada es porque le estoy desvirtuando su presunción de inocencia. Pero el problema de la persona procesada, por más mala que sea, perdónenme la expresión coloquial, es que en este escenario procesal mantiene indemne la presunción de inocencia. Es decir, que el contenido social de la medida de aseguramiento implica decirle a la sociedad, a un inocente lo va a mandar a prisión. Por eso es que la carga argumentativa es mucho más pesada en medida de aseguramiento que en responsabilidad penal. Perdónenme que lo haya cortado tan feo, pero esto incluso sirve para aclarar por qué los argumentos en cierta medida ya no eran de recibo en este estrado. Eso es de responsabilidad penal, eso es allá, en el 46 del circuito. Ahora bien, la institución procesal de la medida de aseguramiento tiene una particularidad, y es que parte de dos principios rectores. El artículo 295 y el artículo 296. Fíjense que no nos hemos salido del ámbito principialista. El artículo 296 es muy importante porque replica los fines que están en el 250 constitucional. Y si ustedes se dan cuenta, en sentido normativo, lo replica el contenido del artículo 308. ¿Qué tiene que ver el artículo 308? Que es un requisito para que prospere la prórroga. Entonces, fíjense cómo se va dando la degradación jerárquica en lo normativo para que haya una plena sinergia entre lo constitucional y lo normativo legal. Está en la Constitución los fines constitucionalmente legítimos. Está en los principios rectores del procedimiento, está en los principios especiales del régimen de la libertad y su restricción, y el artículo 308 finalmente los positiviza de forma eminentemente normativa legal. Es decir, queda claro que efectivamente tiene que haber una concatenación entre esas cuatro normas. Eso el 296, pero el más importante es el 295. Porque el 295, como ustedes lo podrán verificar, tiene una regla hermenéutica importantísima e insoslayable. Toda interpretación y aplicación del derecho a libertad popular es residual y subsidiaria y bajo presupuestos de necesidad, idoneidad, proporcionalidad y razonabilidad. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que maximizar la vigencia del derecho de libertad, pues porque por su parte de la mano está vigente la presunción de inocencia. Si una norma de las que están en el régimen de la libertad y su restricción me ofrece varias alternativas de interpretación, yo siempre debo privilegiar la que sea menos gravosa para el derecho de libertad. Insisto, no es capricho del juez, es el artículo 295 de la ley 906/2004 como principio rector del régimen de la libertad y su restricción. ¿Qué significa que sea un principio rector del régimen de la libertad y su restricción? ¿Qué es un principio rector? De captura en flagrancia, de imposición de medida de aseguramiento, de sustitución de medida de aseguramiento, de libertad por vencimiento de términos y de revocatoria de medida de aseguramiento. Por eso es que se llama principio del régimen de la libertad y su restricción.
Son 6 instituciones procesales las que están allí regidas, bajo la égida de esa especial regla hermenéutica del artículo 295. Quizá tiene que ir de la mano con el artículo 26, que hace alusión, artículo 27, perdón, que hace alusión como último principio rector de todo el procedimiento a los moduladores de la actividad procesal. ¿Por qué es importante hacer esta denunciación específica? Por varias razones. Paro en este momento, hago un paréntesis que es importante. ¿Por qué la 1760 y por qué la 1786 meten el parágrafo primero del artículo 307 al establecer una limitación temporal a la vigencia de la medida de aseguramiento? Ustedes recordarán que la ley 1760 se expide porque la Corte Constitucional en la sentencia C390 de 2014 le hace una conminación al Congreso de la República por un problema que se da justamente en las causales del artículo 317 sobre libertad por vencimiento de términos. Y la Corte le dice, ojo Congreso, usted tiene un año para que legisle. Sale la ley 1760 y adiciona el parágrafo primero del artículo 307 sobre los términos de vigencia de la medida de aseguramiento. Y como se hizo alusión justamente por aquí a una situación de dilación, etcétera, me parece que es importante mencionarlo. En algún lado a alguien se le ocurrió decir que es que la libertad por vencimiento de términos es un castigo al Estado por su inactividad. Eso no es cierto. Eso no es cierto. La misma Corte Constitucional lo ha dicho hasta el cansancio. Esto no es otra cosa que desarrollar el principio del plazo razonable, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces le pone le pone una cláusula genérica de duración a la medida de aseguramiento. ¿Por qué genérica? Porque si yo hago la sumatoria de la totalidad de los numerales del artículo 317, nunca me va a dar un año. Por eso es residual. Si se dan las causales del 317, no puede pasarse el año. Ah, bueno. Pero hay algunos eventos específicos en los cuales, 4 eventos específicos, si se da una situación particular, perdónenme, si se da alguna situación de esos 4 eventos específicos que están en el parágrafo del 307, se puede prorrogar la medida de aseguramiento. Pero ojo con esto. ¿Cómo se prorroga la medida de aseguramiento? Estoy haciendo alusión al inciso segundo del parágrafo primero. En los casos susceptibles de prórroga, los jueces de control de garantías para resolver sobre la solicitud de levantamiento o prórroga de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad deberán considerar, además de los requisitos contemplados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, el tiempo que haya transcurrido por causa de maniobras dilatorias. ¿Por qué quiero ser enfático en esto? Porque fíjense que es expreso, es taxativo el mandato remisorio que hace el inciso segundo del parágrafo primero del 307 al artículo 308. ¿Y qué implica el artículo 308? Yo soy enemigo de la lectura, pero me parece que es absolutamente necesario hacerlo en este momento. Artículo 308, requisitos. El juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos. 1, que la medida de aseguramiento se muestre necesaria para el imputado estudiar la justicia. 2, protección a la víctima en la sociedad. 3, etc. ¿A dónde quiero llegar con este punto? Fíjense que el artículo 308 tiene 2 exigencias puntuales. La primera, elementos materiales probatorios. No hay ninguno. La segunda, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos. Y tiene 3 numerales en los cuales hace alusión a los fines constitucionalmente legítimos. Por eso es que al inicio de la actuación no es casual que yo les dijera que el 296 como principio rector del régimen de la libertad es prácticamente la misma redacción del 308. Entonces, ojo, porque aquí me parece que es importante dejar en claro algo de cara a lo que se discutió en la audiencia. Si esto es prórroga medida de aseguramiento, aquí no caben discusiones sobre lo que no fue objeto de medida de aseguramiento. Yo no puedo prorrogar lo que no se impuso. ¿Por qué hago alusión a ello? Porque particularmente se hace alusión aquí a una situación de que, específicamente lo que regula el artículo 312, del arraigo. A mí no lo digo con mucho respeto, no me interesa hablar del arraigo. ¿Por qué? Porque eso no fue por lo que se impuso medida de aseguramiento. Entonces, ¿cómo me voy a poner a hablar de prórroga de una medida que no existe? El asunto es numerales 1 y 2. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para que el imputado evite, se evite la obstrucción al debido ejercicio de la justicia. Y 2, que el imputado constituye un peligro para la seguridad del asociado de la víctima. Doctores, el asunto es que aún así no estamos con toda la regulación normativa del caso. Ese numeral primero, el artículo 308, lo regula
taxativamente y hasta el detalle el artículo 309. Y el numeral segundo, fíjense que no, lo pueden por favor verificar para que se den cuenta que no es especulación mía. El numeral segundo del 308 se divide, porque el numeral segundo hace alusión a la protección de la sociedad y de la víctima. Es decir, lo que normativamente e individualmente para cada fin constitucional es 310 y 311. ¿Por qué hago alusión a esa situación? Lo digo con mucho respeto. Si la prórroga de medida de aseguramiento fuera solamente un mero y formal cotejo de carácter temporal, bastaría únicamente con decir, no se ha vencido, prorrogue. Pero, doctores, la norma está afecta a un principio que se llama el principio del efecto útil de las normas. Y bajo ese entendido tiene que maximizarse el efecto útil de cada presupuesto normativo. Si dentro de la libertad de configuración legislativa el legislador dice, todo es con un año de vigencia de medida de aseguramiento, y para estos cuatro eventos específicos, corrupción, delitos sexuales, especializados o 3 o más investigados, se puede prorrogar por un año más, es porque hay un punto de quiebre. ¿Cuál es ese punto de quiebre? Pues mostrar la actualidad de la medida. Y ojo, lo digo con mucho respeto, es insuficiente, así se hubiera hecho traslado del elemento material probatorio, es insuficiente si me traen el elemento material probatorio que le mostraron al juez 81 y después al juez 9 del circuito, porque esos son elementos con los que se impuso la medida. Yo necesito son elementos, por eso me remito a la regla hermenéutica del 295, elementos que me permitan decir que el 31 de julio del 2018 sigue vigente la necesidad de tener en cuenta la medida. Porque si no se vuelve apenas una operación aritmética de carácter temporal. ¿Cuándo empezó el año? ¿Cuándo terminó el año? Prorróguese. Entonces, ¿dónde queda el efecto útil de que se discrimine entre que la regla general es de un año y excepcionalmente se prorroga? Fíjense que, por eso quiero ser enfático en eso, cuando el inciso segundo del parágrafo primero remite expresamente al 308, ¿qué implica ello mencionar? Primero, que tiene que haber debate probatorio. Tiene que haber un eminente debate probatorio, pero actualizado. ¿Por qué a hoy se requiere que se mantenga, se prorrogue la medida de aseguramiento? Porque a hoy todavía está vigente el fin constitucionalmente legítimo. Por eso le digo con mucho respeto, aún si me hubieran trasladado, sería inútil, porque entonces estaría yo evaluando lo que ya evaluó el juez 81. Eso me parece a mí que incluso rompería la estructura de seguridad jurídica, porque daría lugar a que el juez 22 de garantías dijera, uy, no, el juez 81 se equivocó. Es decir, estaría dando lugar a que se hiciera un control de pares, no jerárquico vertical. Tienes que mostrarse es la actualidad de la medida. Oiga, juez, hoy se vence el año, pero es que a hoy todavía se mantiene el fin constitucional de la medida. Toca prorrogar, a eso es distinto. ¿Dónde está el elemento material probatorio? Aquí tengo cómo probarlo. Fíjense, doctores, por favor, que incluso en la reglamentación de la formulación de imputación, incluso en la regulación de la formulación de imputación, se hace alusión a la necesidad de ese debate probatorio. Cuando se hace alusión a la formulación de imputación, establece el artículo 288 lo siguiente. Numeral segundo. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento. De los elementos materiales probatorios, evidencia física en la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento. Fíjense que por eso es taxativo el código en decir, a mí en imputación no me descubran pruebas. En lo personal, yo no dejo que hagan debate de pruebas en imputación, porque es una comunicación de hechos, punto. Es que toca discutir medida. Bueno, entonces ahora sí vámonos a los elementos. Pero si se hace alusión a que hay un doble defecto en los términos probatorios, a la solicitud de revaloración de unos elementos que ya fueron objeto de un pronunciamiento judicial en 2 sedes, por parte del juez 81 de garantías y por parte del juez 9 del circuito en segunda instancia, pues estamos haciendo alusión a que atente directamente contra la actualidad de la vigencia de la medida, de la vigencia de la necesidad de la medida. Y desde ese punto de vista, pues, como se hace alusión en ese aspecto específico, la primera censura que hace el doctor Gutiérrez como defensor del señor Bautista, pues efectivamente se enfoca en que no hubo elemento material probatorio. Sin elemento material probatorio no tiene cómo verificarse la actualidad del fin constitucionalmente legítimo. Y sin actualidad del fin constitucionalmente legítimo, pues es impredicable que se dé lugar a la prórroga de la medida. Segundo, un aspecto que se tocó puntualmente y que es claro y que es clave, el test de proporcionalidad.
Si yo tengo una regla hermenéutica tan pesada, yo reconozco que es muy pesada la carga para la fiscalía o para la representación de víctimas, es muy pesada, porque es que ese artículo 295 tiene una capacidad expansiva enorme. Si yo tengo diferentes posibilidades de interpretación, tengo que privilegiar la que menos afecte el derecho de libertad. Si yo tengo diferentes alternativas, tengo que irme por la menos lesiva. El discurso de la última ratio, sobre todo cuando hay vigencia de la presunción de inocencia, pues no puede ser formal, no puede ser teórico, sino el cambio de modelo procesal del inquisitorio al acusatorio pues sería inocuo, inane. Entonces la tesis de encarcelar para investigar muere para que ahora se investigue y luego se encarcele. Ojo con eso. 2, para eso es que el mismo artículo 307, núcleo normativo de todo este debate, tiene 9 modalidades de medida de aseguramiento. Y por eso es que incluso ese mismo parágrafo primero, el 307, dice, bueno, si está vencido, entonces se puede, a solicitud de parte, ya vamos a hacer énfasis en eso, a solicitud de parte, pedir una no privativa de la libertad. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que vencido el término, pues ya privativa no puede ser, ni siquiera de carácter domiciliario. ¿Por qué? Porque el 295 expone justamente ese aspecto tan nuclear que expande la situación de privilegiar la vigencia del derecho a libertad. ¿Por qué hacemos este pequeño discurso del 295? Por el test de proporcionalidad que extraña el doctor Gutiérrez. El test de proporcionalidad no es capricho del juez. El test de proporcionalidad es una herramienta de hermenéutica constitucional que si se va a elevar una petición ante un juez constitucional, pues tiene que darse. Tiene que darse. Y no en sentido formal. ¿Cómo así que no en sentido formal? Es decir, no solamente diciendo, es que la medida es necesaria, adecuada y proporcional. Eso no es nada. Toca desarrollar punto por punto, porque en eso consiste la herramienta. Si el artículo 308 me hace alusión a la actualidad de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, el test de proporcionalidad tiene que proponerse y tiene que desarrollarse. Y por esto vuelvo a la sentencia C774 de 2001, porque es de esa sentencia de la Corte cuando le dijo al fiscal, ojo fiscal, que su medida puede ser legal pero no constitucional, es la primera vez que la Corte Constitucional está diciendo, para que pase una medida cautelar como la detención preventiva, tiene que haber juicio de proporcionalidad. Yo lo mencionaba muy sumariamente. Casi toda la explosión jurisprudencial constitucional que regula la institución procesal de la medida de aseguramiento se da en el año 2008. La C318, la C904, la C98, la C425. Y fíjense que desde ese punto de vista todo es reiterativo. ¿Dónde está el juicio de proporcionalidad? ¿Dónde está el juicio de proporcionalidad? Hay una sentencia muy importante, que es la sentencia C695 de 2013, y con mucho respeto la traigo a colación. ¿Por qué? Porque esa sentencia C695 de 2013 es una de las sentencias en donde la Corte, de manera muy didáctica y muy pedagógica, explica cómo juega el juicio de proporcionalidad en este caso específico, medida de aseguramiento. Entonces, fíjense que la Corte ha sido reiterativa en hacer alusión a que efectivamente ese control constitucional de la medida se requiere. Ahora bien, bueno, pero esto lo que pasa es que el juez está siendo muy extremo con la citación jurisprudencial. Quiero hacer énfasis, doctores, en que no se ha hecho citación de ninguna sentencia de la Corte Suprema de Justicia y que no se ha hecho citación de ninguna sentencia de tutela. Es decir, todas las sentencias que yo he citado en esta decisión judicial son sentencias de constitucionalidad. Y el efecto vinculante viene del artículo 243 de la Constitución Política. Por eso es que, como doctrina constitucional que es, orienta necesariamente los parámetros bajo los cuales se tiene que dar lugar a aplicar y acreditar la proporcionalidad de una medida. Esa es la razón por la cual considera este estrado judicial no es procedente dar lugar a la prórroga de la medida de aseguramiento del ciudadano Misael Alejandro Bautista. Ahora bien, ojo con un aspecto que me parece que es quizá puede ser entendido como algo muy formal, pero quiero exponer las razones por las cuales considero que no es así. El doctor Bocanegra, como petición, expone que se decrete la libertad de su prohijado. Y el doctor Gutiérrez hace alusión particularmente a que esto más bien parecería ser un aspecto de revocatoria media. Por eso requerí, por favor, que se ubicara el debate, especialmente en lo que es prórroga, por dos aspectos puntuales. La cláusula general de restablecimiento del derecho de libertad por un factor temporal es el artículo 317. Por eso genéricamente lo conocemos como libertad por vencimiento de términos. Y discrimina etapas procesales para que se pueda restablecer ese derecho de libertad. Y hay una cláusula residual y subsidiaria, que es ese término del año, o en su efecto de 2 cuando ha sido prorrogada, del artículo 307, parágrafo primero.
Pero, en esto quiero ser enfático, las diferencias de valoración entre la cláusula general de restablecimiento del derecho a libertad y la cláusula residual son distintas. Por eso, si bien pudiera llegarse a mencionar que ante la pérdida de vigencia del término del año no estamos ante una libertad por vencimiento de términos, el juicio valorativo es distinto. Fíjense que para la prórroga, inciso segundo del parágrafo 1 del artículo 307, dice que el juez, aparte de los requisitos del 308, tiene que evaluar maniobras dilatorias. Pero esas maniobras dilatorias deben ser discriminadas por etapa procesal. Sí, a lo que se hace alusión es que aquí estamos hablando entre la causal del artículo 317, que eventualmente se compadece de que no se ha instalado la audiencia de juicio oral, pues fíjense que estaríamos haciendo alusión a un juicio que escapa completamente a lo que fue el abordaje de este problema jurídico. Si no, desde ese punto de vista, el juez de control de garantías quedaría habilitado para pronunciarse sobre revocatoria o sobre libertad por vencimiento de términos. Por eso considero que eventualmente puede ser entendido como algo formal. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde ese punto de vista, si se plantean los escenarios generales del debate, la totalidad de los sujetos en confrontación vienen preparados para el debate. ¿Por qué hago alusión a ello? La legitimidad por activa para la solicitud de una prórroga medida de aseguramiento solamente se da en cabeza de la fiscalía o en cabeza de la representación de la víctima, ¿verdad? Cuando la fiscalía hace una solicitud de prórroga medida de aseguramiento y es en la audiencia en la cual se ventilan legítimamente pretensiones como el restablecimiento del derecho a libertad o como un análisis de revocatoria de la medida de aseguramiento o libertad por vencimiento de términos, pues en estricto sentido se estaría sorprendiendo a la parte que inicialmente genera controversia. ¿Ello qué implica? Que el ámbito de mi escenario de pronunciamiento es únicamente sobre prórroga. Y desde ese punto de vista quedan claras las razones, o creo yo he sido claro, en las razones por las cuales en ninguno de los dos casos se puede acceder a la prórroga. Empero, ello implica que discusiones o debates sobre si están vencidos los términos o si han finalizado o cesado la vigencia de los fines constitucionales como para poder predicar una revocatoria, demandan una actuación rogada. Una actuación rogada que permita el ejercicio de la contradicción. Es decir, que al contradictor natural, Fiscalía le permita saber con antelación qué se va a debatir y las razones por las cuales se va a debatir esa actuación. Esas son las circunstancias por las cuales considera este estrado judicial, pues se encuentra limitado para que una actuación que se activa por petición de la Fiscalía comporte la prosperidad de una pretensión que es expuesta por la defensa en los términos a los cuales se ha hecho referencia. Con base en esa limitación, el Juzgado 22 Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, resuelve: primero, abstenerse de decretar la prórroga a la medida de aseguramiento de los ciudadanos Misael Alejandro Bautista Castelblanco, identificado con cédula de ciudadanía 79.256.229. Muchachos, por favor, primero cámaras. Cámaras. ¿Cómo vieron este? Gracias. ¿Cómo vieron ese pronunciamiento del juez? Profe, usted estaba preparado, súper preparado. Se antepuso a todo. ¿Qué puede? Eddie. Hola. Gracias, doctor. Sí. No, una persona con bastante conocimiento en la materia, que sabe deslindar muy bien lo que son las cláusulas generales y las cláusulas residuales. Tanto así que muy expresivo y que no le deja duda a nadie. Es decir, una persona muy capacitada y tiene bastante conocimiento en la materia. Muy buen juez, muy Sí, estructurado, señor. mucha carga argumentativa, pero mucho respaldo jurisprudencial, y qué bueno que, como tal, él lo mencionó, oiga, citó Corte Constitucional como loco, ¿cierto? Y sentencias de constitucionalidad. ¿Alguien más? ¿Algo que observar, que mencionar con relación a ese pronunciamiento? Uno entiende, uno ve ese artículo 295 del Código de Procedimiento Penal, uno ve afirmación de la libertad
y tiene una profundidad enorme, porque aquí es donde nace el test de proporcionalidad, para efectos de lo que se debe ¿qué? Tomar la decisión, el juez. Es decir, si es viable la medida, si es viable la libertad o si es viable la detención. Es una cosa muy bonita que explicó y yo sí, la verdad, no sabía, no tenía... yo decía, pero tiene un trasfondo muy grande, que es el test de proporcionalidad para efectos de la medida. Gracias, doctor. Vale. ¿Alguien más? ¿Algo que mencionar? Yo, doctor, digamos que lo que yo observé es No sé si soy yo, muchachos. Estoy escuchando mal a Camilo. es una de acá. ¿Seré yo, muchachos? Camilo, ¿Me escucha mejor? No, señor. Compañero, pero ya está cuadrando. ¿Me escucha mejor? Listo, ahora sí. Sí, Camilo. Listo, doctor. Lo que yo decía es que la escucha al momento de hacer su intervención, donde flaqueó el fiscal, a mi punto de vista, un juez muy garantista, un juez muy acucioso y que da gusto el escenario porque conoce, acepta el argumento y en base en eso falló. Entonces, muy interesante y muchas gracias por compartir esa experiencia, doctor. Gracias, Camilo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna observación? Bueno, yo me lanzo para ratificar lo dicho ahí por Eddie, por Camilo. Sí, eso es lo que creo yo, pienso, no sé si me equivoqué, eso es fallar en derecho, porque expone precisamente toda la norma, no solamente sentencias constitucionales, de una forma tan explícita y una forma que hasta nosotros como estudiantes la entendemos, como serán ya con ustedes que estaban allá en el escenario, pues mucho mejor el entendimiento. Efectivamente se habló mucho sobre los problemas jurídicos de la prórroga de medida de aseguramiento, las fechas, pero no entendí algo, Doc. Se supone que uno de los, creo que era el primer caso, estaba desde el 17 de agosto del 2017 recluido, ¿cierto? Pero el juez manifiesta que la medida no es desde el 17 de agosto, sino del 21. Esos ditas, ¿por qué no se cuenta desde el 17 y sí desde el 21? Como pregunta. Listo. Miremos algo. Él lo manifestó. El primer criterio de análisis es captura. ¿Listo? Captura. Cuando uno está hablando de la medida de aseguramiento, uno tiene que hablar es desde cuando se impuso. ¿Y cuándo se impone? El 21. Todos los otros días fue desarrollo de audiencia sin medida de aseguramiento en firme. La medida de aseguramiento toma vigencia desde la imposición, no con la captura. ¿A qué voy? A la persona la captura, la legalizan captura, tiene que esperarse todos los días que son desde esa legalización de captura hasta que se le resuelva si se le impone o no una medida de aseguramiento. Es decir, que todo lo que puede llegar a durar una formulación de imputación tiene que estar la persona detenida. ¿Listo? Entonces, okay. Ese término se cuenta desde la imposición. Denme un segundito que voy a abrir la puerta un segundo. Listo, mis queridísimos doctores. Cuando nosotros, bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra observación, alguna otra duda al respecto de lo manifestado por el señor juez?
¿No? ¿Todo comprendido? En cambio, a mí sí me ha tocado escuchar esta audiencia como unas 9.000 veces para poderla comprender absolutamente toda. Que trae mucha información. Mucha información. Doctores, importante, la actualidad de la medida de aseguramiento. Es un tema demasiado importante. ¿Ustedes saben qué es el principio pro homine? ¿Alguien me puede regalar lectura en Google? Busque. Principio pro homine. ¿Qué es el principio pro homine? Cualquier definición. Oscar. Aquí principio pro homine o pro persona es un relevante criterio interpretativo que establece que toda autoridad perteneciente al Poder Judicial, Legislativo o Ejecutivo debe aplicar la norma o la interpretación más favorable a la persona o a la comunidad en toda emisión de actos, resoluciones o normas que traten en lo que considere la protección o limitación de derechos humanos, la cual debe ser la más amplia en el primer caso o la menos restrictiva en el segundo. Listo, perfecto. Gracias, Oscar. Oscar. Bueno, doctor, quería opinar que respecto a este principio, Tengo el internet malísimo. la Corte Constitucional, ¿no me escucha ahí? De pronto, sí, ya, dale ahí. Decía que respecto a este principio, la Corte Constitucional se pronuncia frente a ese principio en la sentencia 438 de 2013. Y la definió así como, y la define así, ahí relacionado como lo dice el compañero. En efecto, importantísimo la aval jurisprudencial, respaldo desde la Corte Constitucional para ese principio tan importantísimo. Gracias. Eddie. No te escucho. Tienes cerrado el micro. Sí, correcto. No, que quería como concatenar lo que dijo el compañero sobre el principio pro homónimi. Implica, es decir, busca el mayor beneficio para el ser humano. Y eso está plasmado en el artículo 29 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Desde allá viene el escenario. Desde allá viene, sí, señor. Excelente. Doctores, si ustedes observan el principio pro hominem, ¿creen, son de la convicción o no, que el juez hubiese podido haber resuelto la sustitución de la medida de aseguramiento en esa misma audiencia o no consideran viable eso? Yo sí creo, porque es que es un juez constitucional y priman los derechos. Si se le está violando ese derecho, obviamente tendría que haberse pronunciado por eso desde ya y haberse definido sobre esa situación. Hay algo bien interesante ahí, que es, él es muy garantista en toda su intervención, menos ese pedacito, no lo comparto, porque él dice que resolver otra situación sería como sorprender a la fiscalía.
Y yo considero que no, si la fiscalía va a una audiencia de prórroga de medida de aseguramiento y si no se prorroga la medida de aseguramiento, él sabe que la decisión puede llegar a ser sustitución de medida de aseguramiento. O sea, el mismo fiscal lo tiene que contemplar porque lo puede estar jugando. Entonces, bajo ese derrotero, creo yo, más haciendo uso del principio pro hominem, si el mismo juez está diciendo, venga un momentico, no se puede sustituir la medida de aseguramiento por las razones que él dio, pues yo creo que él podría haber concedido la sustitución de la medida de aseguramiento. Sí lo podía haber hecho. Cuando leemos el parágrafo del 307, ahí decimos que las medidas de aseguramiento pueden durar 1 año, pero cumplido ese plazo y no prorrogada, pues la misma, pues doctores, opera la sustitución de la medida. Doctores, pues ustedes se dan cuenta que yo no hablo nunca en la audiencia de sustitución de medida. En la audiencia yo toqué otras aristas que no podrían operar, como es una revocatoria de medida. Eso sí no se podría hacer y estoy totalmente de acuerdo con el juez. Pero yo no pataleo en otra vía por algo, doctores. Como yo les dije, aquí la gracia es que cojan mañas en este curso. Doctores, a los 2 días yo tenía una audiencia de libertad por vencimiento de términos. La audiencia de libertad por vencimiento de términos elimina cualquier medida de aseguramiento. En este caso en particular había una medida de aseguramiento intramural, por Dios, que eso fue gravísimo. Pero además de ser intramural, mis queridísimos y amados amigos, tenía consigo una suspensión del cargo del secretario general del Tribunal de Cundinamarca. Si yo me ponía a hablarle al señor juez de la sustitución que trae intrínseco el parágrafo del 307, me dice, listo, se lo dejo libre, pero no puede volver a trabajar, podría ser una opción. Mientras tanto, continúa con esa medida de aseguramiento. Y fíjense en un tema bien interesante, doctores. Si ustedes cogen el artículo 307, dice las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, es decir, las del 307 literal A, se pueden prorrogar. Oiga, quiere decir eso, tienen vigencia, perdón. Tienen vigencia 1 año y se pueden prorrogar. Eso es lo que dice la norma. Quiere decir eso que las no privativas no tienen vigencia, sino van de chorro. Listo. Y si ustedes cogen las causales de libertad del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, se dan cuenta que las causales de libertad son para las medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Quiere decir ello que yo a los 2 días recobraba la libertad y volví a que mi cliente retomara sus labores. En cambio, si me iba en esta sustitución de la prórroga como consecuencia de la no prórroga de la medida de aseguramiento, pues era muy probable que quedara grabado con esa no privativa que era, oiga, quédese sin su trabajo. Es un tema táctico, de mucho análisis, de saber analizar las circunstancias, porque cualquier persona le dice a uno, uy, no, buenísimo, no, que salga ya. Sí, pero mire las consecuencias. Lleva 1 año detenido y está sin un peso. Ahorita sale, pero va a seguir sin trabajo, va a seguir sin un peso. Por lo menos en la cárcel tenía la comida, afuera no. Entonces, son cosas que uno tiene que analizar, doctores. ¿Listo? Hay que saberlo hacer. Pues bien, doctores, principio pro hominem. Decimos todo tiene que ser resuelto en favor
de la persona. Y viene un gran precedente jurisprudencial. Gracias, mi hermano. Viene un gran precedente jurisprudencial que requiero que analicemos. Este curso supuestamente es como de 90 personas, pero hoy es el día que más han habido y hay 69. Marce, ¿está conectada por ahí? Mi Marce. Sí, profe, aquí estoy. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo fine? Señor, casi no ¿Todo escucho. bien? Bien, bien. Ah, bueno. Marce, acá también tenemos, como siempre, hemos manejado grupos. Pues sí, por lo general son los mismos grupos. Vale, listo. Gracias. Doctores, viene un caso que necesito que analicemos, porque ya con esto cerramos el tema de prórroga de medida de aseguramiento. Si ustedes se dan cuenta, doctores, los fiscales no saben pedir prórroga de medidas de aseguramiento. Si ustedes van a ser fiscales, sepan hacer. Doctores no saben. ¿Alguien escuchó la solicitud de prórroga de medida de aseguramiento en el caso de Diego Cadena? ¿Que la compartieron al grupo? ¿No? Después de escuchar esta, me gustaría que escucharan esa. Cuando tengan tiempo. Se demoró media hora el fiscal hablando. Para que hagan su comparativo y lleguen a las conclusiones. Pero Doctor, no doctores, lo escuchamos. Se fue la señal. ahí. Sí, se fue la señal. Se fue el hombre, se fue. No, él está ahí, está congelado. Doctores,